¿Cuántos vienen con el corazón abierto para recibir la palabra de Dios? El corazón es como la tierra. Puede ser buena o puede ser mala. Y entonces si tu corazón está dispuesto, Dios va a hacer una obra especial en tu vida, porque ese es el cometido de la palabra de Dios. Y miren, hay personas que no reciben nada. Así como llegaron, así se van, o se van peor, ¿no? Porque como entraron aquí. Pero si el corazón está abierto y dispuesto como una buena tierra, la palabra de Dios siempre va a hacer el trabajo para transformar nuestra vida. Así es que les invito para que seamos sensibles, y por qué no decir, yo declaro que en esta tarde mi corazón, mi vida va a experimentar una transformación para bien de mi vida, para bien de mi casa, de mi familia, de mi entorno. Y eso es lo que el Señor espera que ocurra en nosotros cuando escuchamos su palabra. Muy bien, hermanos, vamos a leer una porción de la Escritura. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Hechos. Hemos venido casi capítulo por capítulo, estudiando cosas que ocurrieron en el quehacer de la iglesia. Gracias, hermano. En el quehacer de la iglesia, y no nos detenemos en todos los pasajes, pero en los más consideramos que tienen una enseñanza que aplica directamente a nosotros, la estamos aplicando. Entonces, si usted va buscando ahí en su Biblia, Hechos, capítulo 19, vamos a leer de los versículos 11 al 20. ¿Estamos listos para leer el pasaje? Muy bien, dice así la Escritura. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Amén. No sé cuántos captaron el pasaje que hemos leído, y queremos comenzar diciendo pues que llevando la secuencia de lo que hemos estado estudiando, Pablo estaba saliendo a viajes misioneros. Ya hablamos en domingos pasados del primer viaje misionero de Pablo, que lo hizo con Bernabé. El segundo ya no lo hizo con Bernabé, lo hizo con Silas, ¿verdad? Y después se le une Timoteo ya en alguna parte del recorrido. Y ahora en este pasaje que leímos, ya se trata del tercer viaje misionero de Pablo. En el segundo viaje, pues regresa como de costumbre a la iglesia de donde él había salido. ¿Alguien recuerda la iglesia donde salía Pablo a sus viajes misioneros? ¿Desde dónde? ¿A qué iglesia pertenecía? ¿De qué ciudad? ¿No? ¿No? ¿Alguien recuerda? A ver.
¿Recuerdan cuando oraron por ellos, verdad? Que dice que el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Antioquía era la iglesia donde ellos salieron por primera vez comisionados por el Espíritu Santo, ¿sí? Desde la iglesia de Antioquía. Entonces los mandaron al primer viaje misionero, ellos regresan del primer viaje, regresan a Antioquía y luego van a Jerusalén, van a hacer otras vueltas por ahí, pero siempre regresan a la iglesia que los envía. ¿Se fija? Ahí el Espíritu Santo, en la iglesia que los envía, dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo, para la obra que yo los voy a usar. Entonces así pasó con el primer viaje, con el segundo viaje también, y luego salen de ahí mismo de la iglesia de Antioquía al tercer viaje misionero, y más o menos el tercer viaje lo que hacen es recorrer las ciudades, Macedonia, Frigia y otras ciudades que ya habían establecido obra allí. Y en esta ocasión regresan también a Éfeso. Ahorita, desde el pasaje que leímos ahorita, es en Éfeso. Muy lejos de Jerusalén, muy lejos de Antioquía. Ellos tenían que viajar en barco, ¿verdad? A veces por tierra, pero también por barco. Por muchos días viajaban. Y están en una ciudad llamada Éfeso. Y entonces Pablo, hermanos, es una persona que ya era conocida por la autoridad que él tenía en el nombre de Jesús. ¿Qué hacía Pablo con la autoridad que Dios le dio en su nombre? ¿Qué hacía? Sanaba enfermos, predicaba la palabra con autoridad. ¿Qué más hacía? Fíjense el pasaje que leímos ahorita. ¿Qué más hacía? Liberaba personas de la opresión demoníaca. ¿O no se necesita la autoridad en el nombre de Jesús para esto? Sí se necesita. Y hermanos, entonces, quiero decirles primeramente que es a la iglesia del Señor a la que se le ha dado ese nombre para que lo use con autoridad. ¿El nombre de Jesús tiene autoridad? ¿Sí o no? Pero debe ser usado en personas que tienen autoridad o no. También. Autoridad sobre su propio cuerpo. Ya con las personas que se bautizaron en las pláticas veníamos diciéndoles que nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y entonces este templo, nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, nuestro ser, debe ser usado de una manera muy cuidadosa. ¿Para qué? Para que ese nombre, la autoridad del nombre de Jesús tenga efecto. ¿Sí? Tenga efecto. Seamos, por ejemplo, si usted va a un quirófano, ¿cómo están las pinzas? ¿Cómo está el bisturí, las gasas? ¿Cómo están? Estériles. Imagínense, le compran a alguien que va pasando por la calle, dame un paquete de gasas y se la mete al quirófano. ¿Será así? Están estériles. ¿Por qué? Porque así debe de ser, para que la operación no se contamine. Entonces, ¿cómo quiere usar Dios? ¿A qué tipo de personas quiere usar Dios con esa autoridad y ese nombre? ¿En cualquier persona? No. Porque si se me ocurre decir, oye, qué bien le hizo a Alex cuando vi que oró por aquel o que lo reprendió y qué suave pasó todo, pues yo también le voy a hacer igual. Pero ¿va a funcionar o no va a funcionar? No está esterilizado desde la hermana, ¿no? No, hay elementos que no se están dando correctamente y tenemos que tener cuidado porque el pasaje que leímos aquí, de eso se trata. Y fíjense lo que dice Marcos, el Evangelio de Marcos 16:17, dice así: y estas señales seguirán a los que creen. Habla de los cristianos, de los hermanos en Cristo. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre, está diciendo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Verdad? Entonces, estas señales, dice, seguirán a ¿quiénes? A los que creen. Y decíamos ayer, allá en el rancho, que en la palabra creer, en el original, está aparejada con una idea que nosotros no entendemos a veces. Está aparejada con la idea de obedecer. Creer en Cristo es obedecer a Cristo. Es obedecer lo que su palabra dice. Porque nomás decir, sí, creo yo, pero a mí no me metan mucho en eso. Eso es creer eso. No, en el original, eso no es creer. Eso es decir, dicen que dijeron. Pero creer es
obedecer y estar haciendo cosas que honran a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia son personas, está compuesta de personas que viven bajo los principios y estatutos de la palabra de Dios. A veces alguien piensa que la Biblia es un libro de palabras mágicas, ¿sí? Que podemos declararlas y no importa tanto el vehículo que las declara. ¿Está bien eso? No es cierto. Y algunos cristianos y no cristianos, ¿verdad?, usan el nombre del Señor en vano. Hay un mandamiento, me parece que es el 4, que dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Y tiene muchas aplicaciones este mandamiento, pero es el tercero. No usarás el nombre del Señor en vano. Entonces, si tú vas así como muy bravo, ¿no?, a reprender al enemigo, el diablo se va a reír de ti o te va a temer. ¿De qué depende? En el nombre de Jesucristo, diablo cochino y no sé cuánto, y le gritamos y te machaco y no sé cuánto. El diablo, una de dos, o te va a temer, porque le teme al nombre de Jesús, siempre y cuando salga de labios que honran el nombre del Señor. Si no, más vale que te pongas abusado, porque te va a ir como en feria, como le fue a estos muchachos que ya leímos ahorita aquí. ¿Sí? Entonces, me adelanto un poquito porque resulta que estos muchachos aquí, dice los hijos de Esceva. Esceva se llamaba un personaje judío, ¿verdad?, que era jefe de ciertos sacerdotes, y él tenía 7 hijos. Y los hijos ya salieron muy modernos, pues ya no le hacían como el papá. Ahora ellos querían hacerle de una manera más moderna y empezaron a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Como que empezaron a ensayar algunos rituales para echar fuera demonios y para liberar gente. Eran exorcistas ambulantes. ¿A qué les suena esto? Estaban como negociando, estaban haciendo algo comercial y cobraban por sus servicios. Y entonces montaban todo un espectáculo ahí a su manera y tardaban para hacerlo, se cansaban a lo mejor, pero les iba bien, le cobraban, ¿no? Yo no sé qué resultados tenían, pero le hacían así. Pero resulta que miraron a Pablo cómo le hacía, y Pablo no gritaba mucho. No crean que se ponía el tú por tú con el demonio ahí. En el nombre de Jesús, fuera. No más. Y entonces aquí hay un muchacho, dije, oye, está más fácil este método. Y así le quisieron hacer, pues, y fueron y encontraron con una persona que estaba poseída, estaba endemoniada, estaba siendo influenciada terriblemente por demonios, ya estaba fuera de su control. Y entonces estos, no sé si los 7, pero 7 dedicaban a eso. Póngale que iban los 7, ¿no? Dijeron, ahorita lo vamos a poner como nuevo, con la nueva metodología de Pablo, ¿no? Y ellos se fijaron bien en Pablo cómo le hacía y le copiaron, ¿no? Hicieron un ¿qué? Copy paste. Algo así le hicieron, ¿no? Pero no tenían computadoras todavía, pero le agarraron la onda, pues, y anotaron cómo le hacía y se fueron a estrenar el método. Y llegaron con el endemoniado y le dijeron, os conjuro, ¿por quién? Por Jesús, ¿no? Dice, a quien predica Pablo. Y resulta que estos tipos no conocían ni a Jesús, ni conocían a Pablo. Estaban estrenando el método, pero estaban huecos por dentro, y resulta que no tenían nada que hacer con la autoridad del nombre de Jesús. Porque no sabían que para usar el nombre de Jesús con autoridad, necesitaban primero ellos estar en las condiciones espirituales, ¿verdad?, de carácter delante de Dios. Y cuando tú te preparas de esta manera, Dios está desesperado porque uses su nombre con autoridad. Dios está diciendo, ya, empiézale, ¿sí? Porque te voy a usar poderosamente. Amén. Y así los empezó a usar Dios a los discípulos primeros. Dice, iban por todas partes orando y reprendiendo y liberando gente. Dice, ayudándoles el Señor, dice, con todas las señales que ellos hacían. Porque Dios está desesperado porque lo hagamos. Dios quiere hacerlo, pero dice, primero, espérate tantito. Prepara tu cuerpo, tu vida, tu ser. Todo tu ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad?, se conserven irreprensibles
Porque el diablo sabe bien quién viene a reprenderlo, o no va a saber el diablo. Claro que sí sabe. Amén. Entonces, fíjense, la autoridad de Pablo, la autoridad de Dios en la vida de Pablo, pues. Dice que Pablo llegaba a un lugar y ya los demonios sabían que había llegado Pablo. Es más, yo creo que todavía no llegaba ahí. Ya sabían ellos. ¿Ah? No sé cómo se comunicaban los demonios de una ciudad con la otra, ¿no? Ahorita nosotros con el WhatsApp de volada, ¿no? Ya anunciamos. Pero antes no había WhatsApp. Pero sí había corrientes espirituales de maldad en las regiones. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Sí? Había en diferentes lugares había como demonios ahí que eran parte de ese pueblo, de esa ciudad. Y entonces cuando Pablo llegaba, los demonios sabían que ahí venía Pablo. ¿Sí? Y cuando vinieron estos 7 jóvenes, los demonios no estaban preparados, no estaban esperando, porque no los conocían a esos tipos, pues. Los demonios saben bien quiénes están guiados, sometidos a la voluntad de Dios. Saben perfectamente bien. Y entonces tal era la autoridad, como decía, que Pablo cuando oraba por los enfermos, pero había enfermos que no los podían llevar hasta donde estaba Pablo. ¿Y saben qué hacían? Algunas personas que tenían también fe y sabían que Pablo tenía autoridad. Entonces dice que los pañuelos, ¿verdad? Que estaba Pablo ahí y las personas decían, pues tengo a mi hijo enfermo, a mi esposa. Y entonces los pañuelos que traían, ¿verdad? Tocaban a Pablo. Tocaban con los pañuelos, ¿verdad? Y se iban a la región donde estaba el enfermo y se lo ponían el pañuelo al enfermo y sanaban. ¿Verdad? No haga usted eso, que no es un método para aplicarlo como lo hicieron los hijos de Seba. ¿Verdad? Dios los movió en esa ocasión para que así la hicieran. Pero ya ellos entenderían después que lo que Dios realmente quiere es que tú tengas la autoridad para usarla en el nombre del Señor Jesús. Miren, tenemos también que llegar como iglesia Vida a que usted no tenga que venir con los pastores a decir, hermano, vengo para que ore usted, ¿verdad? Y unja, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios? Que usted se prepare espiritualmente para que usted pueda usar el nombre de Jesucristo con autoridad y que el diablo sepa quién es usted. ¿O no? Decir, no, que ni sepa el diablo. Pues es que debe de saberlo. Amén. Ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿verdad? Donde el diablo dice, yo sé quién es Pablo. Amén. Entonces es importante esto, ¿verdad? Para que todo lo que ocurre en tu casa tú tengas, ¿verdad? La autoridad, tengas el poder que Dios te quiere dar a ti para que el diablo no se salga con la suya en tu casa. Para que tú rescates, para que tú hables, para que tú sacudas las raíces del infierno en tu misma casa, ¿ah? Y que las cosas empiecen a ocurrir. Y hermanos, ya lo decíamos aquí, pues que estos hijos de Seba es un claro ejemplo de los que quisieron usar la autoridad en nombre de Jesús de manera chafa, ¿no? No se vale así, no se puede, ¿sí? Ellos vivían fuera de la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando nosotros queremos ir contra Satanás y no estamos viviendo la autoridad de Dios en nuestra vida, nos va a ir como en feria. Así que ni te metas con Satanás si tu vida no está bien. Con esto, hermanos, de no te metas con Satanás, más bien lo que Dios quiere es que si te metas con él, que le robes a Satanás, le arranques a Satanás lo que él se ha robado. Tus hijos, tus parientes, tus papás, tu esposa, tu esposo, ¿verdad? Le arrebates lo que te ha quitado porque no le pertenecen. Y entonces nosotros hemos sido llamados para ir a alcanzar personas en el nombre de Jesucristo. Como Pablo lo hacía, ¿verdad? Pablo no estaba trabajando en su propia familia propiamente, pero el Señor lo mandó por muchos países, ciudades, para arrebatarle al diablo lo que él tenía cautivo. ¿Cautivo de qué? De opresión demoníaca, de enfermedades, ¿de qué más? De un carácter, de una vida perdida. Hermanos, él sembró su vida para que mucha gente conociera al Señor. Y hermanos, dijo el demonio que estaba en aquella persona, habló. Cuando ellos llegaron, le dijeron al hombre aquel, os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo, ¿verdad?
empezaron a decir las palabras mágicas según ellos que Pablo decía. Y entonces, ¿saben lo que el demonio respondió? Lo leímos ahorita. Dijo, a Jesús conozco, dijo el demonio. Y sabemos que era el demonio y no la persona. ¿Saben por qué? Porque aquella persona no conocía a Jesús. Jesús vivió, ¿dónde vivió Jesús? En Jerusalén, en Israel, anduvo en buena parte de Israel, un poquito al norte, Tiro, Sidón, un poquito nomás. Pero Jesús nunca fue a Éfeso, estaba muy lejos. Jesús no salió del mismo pedacito, pero preparó gente. Y entonces aquel hombre de Éfeso, ¿verdad?, que estaba endemoniado, no conocía a Jesús, la persona no. Pero ¿quién estaba hablando? ¿Quién respingó cuando vinieron aquellos hombres? El demonio, el espíritu malo que estaba perturbando la vida de la persona, dijo, a Jesús conozco, dijo. Yo le pregunto a usted, ¿desde cuándo Satanás conoce a Jesús? ¿Desde cuándo el diablo conoce a Dios? Desde siempre sabe bien quién es Jesús. Por eso cuando ellos venían a usar el nombre de Jesús, dice, sí, pues a Jesús está bien, pero el asunto no es ese. Yo sé quién es Jesús. Satanás fue arrojado del cielo, usted sabe bien, porque se rebeló contra la autoridad de Dios, queriendo ser igual a Dios. Dice la Biblia que fue lanzado, ¿sí? Él y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron lanzados. Y esos son los que perturban nuestra vida, son los espíritus engañadores que hay sobre la tierra. Y luego, acuérdense ustedes cuando Jesús dice que fue al desierto y ahí el diablo lo tentó a Jesús. ¿Y qué le decía? Lánzate al vacío, porque estaba en el monte alto, que al cabo va a mandar a sus ángeles para que te cachen, dijo el beisbolista, ¿no? Para que te reciban, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y él qué dijo? ¿No tentarás al Señor tu Dios? Y como Jesús estaba ayunando, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan y te pones una buena, ¿no? ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le dice, mira, ve los reinos que están acá, mira las ciudades y todo. Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo quería que Jesús se le postrara. Imagínate qué tremendo ¿Qué le dijo el Señor? Solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Con la palabra. Escrito está, decía siempre el Señor, escrito está. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿conocía Satanás a Jesús? Y luego sabía que lo había vencido en la cruz del Calvario. Y que el Señor clavó el acta de los decretos que nos era contraria de nuestros delitos y pecados. Jesús los clavó en la cruz, ¿verdad? Y ahí está diciendo ahora Satanás a través de este hombre endemoniado, ¿verdad? Dice, a Jesús conozco. Claro que lo conozco. Amén. Y luego después dice, bueno, hablando de esto de que nuestra vida debe estar dispuesta para que Dios nos use. Vean lo que dice Romanos 6:13, ¿sí? Que no usemos palabras mágicas. Si usted dice, en el nombre de Jesús te reprendo, eso es una palabra mágica si usted no está viviendo bajo los principios del Señor. Usted quiere usar palabras mágicas, usted quiere usar una autoridad prestada que no le corresponde a usted. Ni la autoridad de Jesús, ni la de Pablo le corresponde a usted. Amén. Entonces, Romanos 6:13, vea lo que dice Pablo a los romanos, a la iglesia de los romanos. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren usar su cuerpo para lo que es correcto delante de Dios? Y que Dios te use en tu casa, en tu trabajo, y entonces que sea una revolución. Le decíamos a los hermanos que se acaban de bautizar, ¿verdad? Que el Señor los quiere usar en medio de su familia, en medio de sus compañeros de trabajo. O sea, no digan, bueno, yo me bauticé y ahora sí voy a usar la silla número 15 y que nadie me la gane en la iglesia, ¿no? No es para eso.
Amén, hermanos. Entonces, que sea un despertar. Y que así como Pablo estaba desesperado, ¿verdad? Donde llegaba, luego quería hacer su lumbrita, ¿verdad? Es decir, aquí vengo con todo el poder y la autoridad de parte de Dios. Y luego el diablo lo detectaba y decía, viene Pablo otra vez a darnos guerra aquí. Amén. Y entonces dice el enemigo, Satanás, que estaba en aquel hombre, dijo, conozco a Jesús, ¿verdad? Y dice también, y sé quién es Pablo. ¿Cómo la ven? Y sé quién es Pablo, dijo el diablo. Estaba en aquel hombre. No le sorprende esto. Porque Pablo era una persona como tú y como yo. No crean que era alguien para prenderle velas. No. Era como tú y como yo. Pablo está siempre diciendo, ¿verdad? Échenle ganas, ¿verdad? Dios te va a usar también a ti. Entonces, hermanos, que el enemigo reconozca la autoridad de una persona de carne y hueso, está grueso. Cayó en verso, ¿no? Casi. Y hermanos, ¿qué está diciendo el enemigo allí, Satanás? ¿Qué está diciendo cuando dice, y sé quién es Pablo? ¿Sabe qué está diciendo? Nomás entra Pablo a una de nuestras aldeas y nos hace un desbarajuste en el trabajo que estamos haciendo aquí. El perdido se salva, el enfermo se sana, el que está preso con cadenas demoníacas, el liberado y anda predique por el pueblo y nos hace un relajo aquí. Sé quién es Pablo. Casi decía, me acuerdo cuando me hizo un relajo en la cárcel de Filipo allá. Se me convirtieron todos los presos y me dejaron solo ahí. Amén. Sé quién es Pablo. Imagínate, hermano, que Satanás diga, sé quién es la Berta, esa yo. Perdóneme, hermana Berta, yo no le digo así, pero el diablo sí le va a decir así. Sé quién es el Ray, va a decir Satanás, porque ya sé lo que hace. No desaprovecha escenario para decir lo que Dios hizo con él en su vida. Y me ataranta un montón que ya los tengo yo ahí controladitos, se me aceleran, ¿verdad? Y luego están dando a conocer el evangelio por todas partes y ahora andan con que quieren nacer de nuevo y se quieren bautizar en nombre de Jesucristo. Pues sé quién es Pablo, dijo Satanás. Y así como dijo sé quién es Pablo, también Satanás sabe quién eres tú. Y te teme, pero de algunos se ríe. Y bueno, con estos jóvenes no se rió. ¿Qué hizo? Nomás no se rió, sino que se les fue encima, dice la Biblia. Y les pegó una pela a los 7. Dice que salieron de allí desnudos porque hasta les quitó la ropa. ¿Ya? Los hombres de Dios que andaban conjurando salieron así, sin ropa y golpeados, avergonzados, salieron corriendo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque querían usurpar una autoridad que no les pertenecía. Hermanos, para poder que el diablo pueda decir de ti esto, tú necesitas ser una persona que se entrega, ¿verdad?, en la mano de Dios. ¿A poco tú no quisieras que tu familia fuera salva? Amén. Si el diablo no sabe quién eres tú, es porque tú no le has hecho ningún daño a su reino. Es porque tu vida sigue, tu familia sigue intacta. Todos siguen esclavizados ahí. Y por eso el diablo ni sabe quién eres tú, no le das guerra a él, pues. Pero cuando dijo, sé quién es Pablo, y seguramente dirá de ti, de algunos de aquí, sé quién es fulanito de tal. Porque ahí me anda haciendo un relajo aquí, pues. Y yo quiero que Hermosillo vaya para abajo. Que Hermosillo se siga perdiendo, que las cantinas sigan llenas, los antros sigan llenos, se venda más la droga, haya más pornografía, haya más adulterio. Eso es lo que quiere el diablo. Porque él vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Amén. Que cuando usted va a un lugar, hermano, cuando usted sale de su casa y va a un lugar, el diablo diga, ya sepa a dónde va, ¿verdad? Y empiece a frotarse ahí las manos, por decirlo de alguna manera. Ya sepa dónde va a la casa fulanita de tal, y en la primera oportunidad va a salir con que el nombre de Jesucristo. El diablo odia el nombre de Jesucristo. El diablo detesta el nombre de Jesucristo y detesta a los cristianos que tienen autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tú puedas decir, como dijo David delante de Goliat, ¿qué dijo? Mas yo vengo a ti, ¿qué dijo? En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Bueno, usted va a decir en el nombre de Jesucristo, ¿no?
está bien, es el mismo Dios. Amén. Y hermanos, el demonio no solo dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. También dijo, pero ustedes, ¿quiénes son? Si el diablo no sabía quiénes eran, tampoco Dios sabía quiénes eran. Amén. Yo no sé si esto te da miedo o te anima. Amén. Yo decía ahorita, el diablo se está riendo de ti o te está teniendo miedo. Cuando tú te empiezas a preparar, tú empiezas a buscar a Dios, tú empiezas a consagrar tu vida, tú empiezas a pedir perdón, tú empiezas a meterte con Dios primero, empiezas a arreglar tu vida, tu carácter empieza a ser transformado, empiezas a amar más a Dios. Te estás preparando para que Dios te ponga en tus labios esa autoridad y ese poder. Y que se cuide el diablo, porque van a empezar a caer muchos de sus filas. Van a empezar muchos a decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo también me quiero preparar, yo también quiero nacer de nuevo, yo también me quiero bautizar. ¿Dónde me apunto? Amén. Pero ¿a quién va a usar Dios? ¿A Pablo o a los hijos de Seba? ¿A quién va a usar Dios? Yo conozco a Pablo, digo, sé quién es Pablo, sé de qué es capaz ese Pablo. Amén. Y hermanos, tenemos que preguntarnos qué piensa el diablo de nosotros. Y no estamos hablando de la doctrina del diablo, pues estamos diciendo que qué pensará él. Este pobre lo tengo ahí atado hace 20 años. Y le dice, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y el diablo se va a reír muy a gusto, ¿no? ¿Qué van a hacer los nuevos conversos, esos 4? ¿Qué van a hacer? Dice la Biblia, únete, júntate, imita a aquellos que de corazón limpio alaban al Señor. Amén. Aquí hay modelos dignos de imitar, pero a lo mejor no todos, pues. Con todo respeto, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Porque, hermanos, el Señor nos está impulsando a que vayamos y honremos su nombre. Dice un pasaje que me encanta, dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya dice más cosas, pero me encanta ese pedazo, pues ese fragmento que dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús se despojó, ¿verdad? De su gloria, de su honor, y vino, ¿verdad? Y se presentó ante nosotros, y en su cuerpo, en su propia vida, Él llevó el pecado de todos nosotros. Claro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si el diablo dijera, ¿y estos quiénes son? Todos estos que están aquí. Qué terrible. Que no sepa nada de nosotros. Hermanos, si yo les pregunto, si Satanás llegó a decir, y sé quién es Pablo, ¿se sabría en el cielo quién es Pablo? Pues claro, porque estaban llegando y estaban acabando las hojas, ¿verdad? Porque cada vez que alguien se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Es en la mente de Dios, pues, pero pensemos así. Así que hojas y hojas y hojas, más conversiones. Y donde iba Pablo, conversiones, y el cielo, ¿verdad?, llenándose de gente que estaba convirtiéndose. Amén. Y hermanos, Pablo dejó hombres valientes en cada lugar, porque había persecución, había amenazas de muerte para los que predicaban la palabra. Pero aún así, ¿verdad?, en cada lugar donde él fue estableciendo iglesias, pastores, hay gente que le ayudó, y crecía la obra del Señor. Amén. Pero crecía, ¿por qué? Porque las personas no solamente oyeron a Pablo y se quedaron muy tranquilos sintiéndose salvos. Hay quien ya se bautizó, se sintió salvo, y ahora sí a esperar la venida del Señor. No, está bien esperarla, pues, ¿no? Pero mientras esperamos la venida del Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Qué dice? Le dio tantos a uno, tantos a otro, pero luego volvió al tiempo. Y cuando volvió, ¿qué pasó? Al que le dio 5 talentos, dice la Biblia que aquel hombre, ¿verdad?, feliz, ¿verdad?, por darle cuentas a su Señor, le dijo, me entregaste estos 5 y trabajé, ¿verdad?, y aquí tienes 10 talentos.
Amén. Es una parábola, pues, para entender que trabajar en la obra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Hermano, que tu vida, que tus recursos se gasten sirviendo al Señor. Antes que andamos en el mundial, dijo alguien por ahí, ¿dónde se iba el dinero, las fuerzas, los desvelos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde te desvelabas? ¿En qué te desvelabas antes? ¿Dónde se te iba el dinero, la quincena? ¿Dónde? ¿Con quién? No me digas. Y ahora está viendo el reloj. Ya me quiero ir, si ya se extendió mucho esto. No puedo ir para allá, no puedo ir para acá. Hermanos, el Señor nos perdone. Amén. Por eso cuando Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. Y a veces, hermanos, alguien dice, para mí el vivir es mi trabajo. Para mí el vivir es mi familia. Y no digo que esté mal la familia, pero para ti, ¿qué es tu vida? ¿El vivir qué es? Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque ¿acaso el Señor no te va a proveer de lo que tú necesitas si tú buscas primeramente el reino de Dios? Y hermanos, terrible cosa será que un día el Señor nos diga, ay, tu tiempo, tus recursos, tu todo. No, porque es que el trabajo y que el patrón y que no sé cuánto. O que mi familia, no, es que mi familia, no puedo porque mi familia. Si el Señor te la dio la familia. El Señor te dio la familia para que hagas equipo con ellos, para que honres a Dios. Para eso te la dio. Y te dio la casa y el carro y todo lo que te dio, la salud, es para que honres el nombre del Señor y no escatimes lo que eres. Amén. Pablo decía, y estas manos me han servido, porque cuando tengo que trabajar, trabajo y hago unas pocas de tiendas, hacía como casa de campaña, se acostumbraban en aquel tiempo, y nomás hago unas pocas y no me clavo ahí, porque si me clavo me pierdo lo que el Señor quiere que haga en los diferentes lugares. Amén. Y agarraba poquito para el pasaje y unos cuantos barcos y viajes, y vámonos allá, el Señor me va a permitir cómo le siga haciendo. Amén. Porque yo sé bien en quién he creído. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y hermanos, a Jesús conozco y también sé quién es Pablo. Pero estos quiénes son. ¿Qué dirá? ¿Qué pensará el diablo de ti? Pues yo no sé qué piense de ti, pero más vale que vaya pensando otra cosa, ¿no crees? Que diga, oye, tan calladito que parecía. No sé qué le picó ahí, pero que algo despertó en él, que ahora ya lo estoy empezando a conocer. Amén. Porque está llevando gente a los pies de Cristo. Hermanos, el papel de la iglesia, el más importante papel de la iglesia, no es en divertirse, en pasársela bien. Hay que pasárselas bien. Sí, pero ese no es el principal objetivo de la iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo decía hace un momento, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús podía haber hecho muchas pachangas con los 12 discípulos. Y qué bien se lo hubieran pasado. Pero verdad que no venía a eso Jesús. Él sabía a qué había venido. Y entonces los discípulos, no sé si todos o por lo menos la mayoría, murieron por la causa de Cristo. No escatimaron, no decir, no, yo aquí mejor, ¿para qué quiero problemas? Mejor me hago mi casita y mi familia y lo demás. ¿Cómo dice? Que el viento no sé qué, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, pero aquí yo no me expongo. Vienen tiempos difíciles para la iglesia, sabían eso, ¿verdad? Cada vez más, si creíamos que la persecución había ocurrido hace 2000 años atrás, estamos muy cercanos de una persecución, de una tribulación, donde va a ser muy claro quién realmente es cristiano. Porque así como en aquel tiempo le decían a alguien, reniega de Cristo y salvas tu vida, si no, aquí te vamos a... ¿Y qué decía el que no estaba muy seguro? Pues yo no creo que soy muy de los buenos ahí. Yo si quieres reniego, ¿por qué tanto? Y se quedaban muy a gusto, renegando de Cristo, diciendo yo no lo conozco a ese Cristo. Pero otros decían, puros favores me ha hecho el Señor. Pura perdón y cambio interno y salvación y vida eterna. Así que yo no lo voy a negar ahora. Así que jálale. Dale. Y ahí quedaban.
Muchos murieron, miles de personas murieron por no negar a Jesucristo. Si esto viniera en este tiempo ahora, ¿qué pasaría con esta iglesia? Si entrara ahorita una persona por ahí, y que ahorita vamos a poner un cali aquí, ¿cuántos quedaríamos aquí? ¿O cuántos saldríamos con cabeza, pues, por esa puerta? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Y entonces vienen tiempos muy difíciles, hermanos, porque las leyes están cada vez más tremendas, ¿verdad? No, pues que no puedes entrar a tal parte si no estás vacunado, ¿no? Ahí va la cosa. Y la temperatura, y puras de esas. Al rato, ¿sabes qué? ¿A qué Dios le sirves tú? No le mueles, no te metas con eso. Sí, pues que para allá va la cosa. Y si tú no tienes convicciones de veras, si no estás como decía Satanás, conozco también quién es Pablo. Muchos van a quedar en la raya. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.